estructurado la charla en un poco por qué empezó la era espacial, cuál fue la primera carrera espacial y la segunda carrera espacial. Fundamentalmente quiero contar por qué los Estados Unidos de América ganaron a los soviéticos en llegar primeros a la Luna, y segundo, también las experiencias que nos ha dado el proyecto Apolo en distintos puntos, en lo tecnológico, en lo científico y yo diría muy importante en lo social. El cambio de la tecnología ha impactado de manera muy grande en la sociedad que vivimos 50 años más tarde del proyecto Apolo. La era espacial comenzó porque la Unión Soviética lo primero que hizo fue poner en órbita un satélite. Ese satélite, como todo el mundo sabe, fue el Sputnik. Era simplemente un balón con unas antenas y no hacía nada, solo iba haciendo pi, 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 para que todo el mundo supiera que había algo en el espacio que allí no estaba antes. Tenía solo 58 centímetros, pesaba unos 80 kilos y daba una vuelta a la Tierra cada aproximadamente 98 minutos. Pero hay algo muy importante. ¿Cómo llegó allí? Llegó con un cohete que era el cohete R-7. Los americanos no se habían dado cuenta en el momento que se estaban ya hablando de la cohetería. En América fue el gran Goddard el que hizo la cohetería, en Europa fue Wernher von Braun, que después se vino a través, y en Rusia, en la Unión Soviética, pues estaba Shelomey, estaba Korolev, y ellos lo que vieron es que si tenían posibilidades de poner en órbita con un cohete algo que fuese al espacio, tenían posibilidades de poner una bomba atómica desde Europa en los Estados Unidos. Inmediatamente, unos meses más tarde, para darle más INRI, pusieron a la perrita Laika en la órbita. La pobre perra no duró muchas horas porque murió de estrés. Básicamente murió debido al estar encerrada en una cosa tan pequeña y sobre todo parece ser por los ruidos que producía el lanzamiento. Pero ¿qué pasó? Inmediatamente los americanos se pusieron en marcha. Lo primero que hicieron fue crear una agencia espacial, que lo hizo Eisenhower, que es la NASA. Y le dijeron ya a Wernher von Braun que tenían que preparar para tener un cohete que pusiera un satélite en órbita. Este fue el primer satélite que puso, comparado con los 80 kilos del Sputnik, pues eran unos ridículos 15 kilos, y porque no tenía más cohete que le pudiera poner más peso. Y el periodo orbital era un poco más largo, y el cohete que habían utilizado era el que se utilizaban para los misiles, fundamentalmente, el Redstone, mejorado ya por Wernher von Braun. Como no sabían qué poner en él y hacer algo más que lo ruso, pues decidieron embarcar un pequeño instrumento que había inventado el profesor James Van Allen de la Universidad de Iowa. Y es que como se pensaba, sabíamos, porque las partículas cargadas entran en la Tierra y las vemos con las auroras y todo esto, que ahí arriba tenía que haber partículas eléctricas que pudieran ser nocivas, como efectivamente, y decidió embarcar este instrumento. Y este instrumento descubrió lo que se han después denominado los anillos de Van Allen o los cinturones de Van Allen. Son cinturones con partículas muy nocivas para todo el mundo, pero también es muy nociva para los propios satélites. Saben que cuando lanzamos un satélite, como veremos después, normalmente la primera vez el satélite se pone en lo que se llama una órbita de aparcamiento. Es una órbita, sobre todo en los satélites que están a 36.000 kilómetros de altura, y tienen que pasar por la parte muy baja, se van hasta los 36.000, pero vuelven muy cercanos a la Tierra y cruzan los anillos de Van Allen, con lo cual
afecta fundamentalmente a los paneles solares. Cada vez que pasan por allí se pierden horas de producción de energía, con lo cual eso influye en la vida útil total de ese satélite. Lo sabemos y lo supimos, pero también veremos entre los bulos que hay, y que los veremos al final, es que los que dicen que los hombres, los astronautas, no podían pasar con la forma como iban en los Apolos por los anillos de Van Allen. Lo que es una idiotez, porque realmente solo habían pasado un par de veces por allí, puesto que dieron como una vuelta y media alrededor de la Tierra antes de salir en la trayectoria translunar. He puesto la bandera de la llegada a la Luna como en las carreras de coches, porque realmente esto fue lo que pasó. Entre el año 61 y el 68 hubo la primera carrera espacial. Yo voy a demostrarte que yo soy capaz de llegar a la Luna, pero en principio no se hablaba de hombres, se hablaban solo de sondas que eran automáticas. Y entre el 58 y el 62 ya se habían lanzado 9 sondas, de las cuales solo 4 fueron éxitos, pero 3 fueron de los soviéticos. Solamente una fue de los americanos, que lo que hicieron en ese momento, lo que estaban haciendo ahora, algo que estamos... Todo el mundo, cuando hablamos de la basura espacial, no hablamos de la basura que hemos dejado en la Luna. Mucha basura, y ahí mucha de ella se engendró aquí, también los módulos lunares que se quedaban, y como hemos visto estos días, pues las bolsas que tenían que tirar los astronautas, como tirábamos los pañales de los niños antes a las basuras especiales, ¿no? La segunda, entre los años 62 y 68, sí que fueron muchas más. Estaban los Rangers, los Lunas, ya empezaron a tener una serie de éxitos, porque no solo algunos orbitaban alrededor de la Luna, otros hacían un flyby, es decir, pasaban por alrededor de la Luna, tomaban fotos. Trajimos las fotos, las primeras fotos, los soviéticos trajeron las primeras fotos de la cara oculta de la Luna, y finalmente también conseguimos llevar sondas que alunizaron. Los americanos lo hicieron con los Surveyors, y ellos lo hicieron incluso con un vehículo, el Lunokhod, y he traído aquí, me parece que un par de 4 casos. Por ejemplo, el Lunokhod, que fue el vehículo que diseñaron los rusos, se ve como unas construcciones un poco soviéticas, pero eso es lo que ellos querían utilizar, en lugar de como eran los vehículos lunares que utilizaron los Apolos. Ellos también querían utilizar, y mandaron en plan de que esto podría ayudar a transportar un astronauta por la Luna. El Surveyor lo he traído porque es interesante, que después lo veremos. Fue en el Surveyor 3, que era igual que este, pero estaba en otro punto de la Luna, que en uno de los Apolos, estaban muy cerca donde llegó el Apolo, y decidieron que le desmontaran una de las cámaras, porque después de haber estado varios años en la Luna, querían estudiar cómo la radiación que llegaba directamente, no hay atmósfera en la Luna, y degrada naturalmente todo el equipo electrónico, y especialmente pues, los CCDs de las cámaras, que eran los que ya empezaban a utilizarse, con lo cual les daba de una manera importante saber qué estaba ocurriendo de los elementos que mandábamos al espacio y cuánto tiempo nos iban a durar. La segunda carrera espacial empezó con las misiones tripuladas, que también empezó realmente en el año 61. ¿Por qué empezó en el año 61? Pues porque se lanzó Yuri Gagarin en un Soyuz, y entonces las cúpulas soviéticas lanzaron el mensaje de que a los capitalistas, que a ver si pueden ahora seguirnos. Lanzaron el reto a los capitalistas, pero fue recogido naturalmente por América, como saben, y entonces América inmediatamente se puso a trabajar el cohete que ellos querían desarrollar para poder llegar a un hombre a la Luna. Era el cohete Proton, tenía en ruso se llama el UR-500, lo había hecho Sholomey. Sholomey era un gran, digamos, ingeniero de cohetería, pero su trabajo fundamental estaba con los misiles. Él además tenía también muchos problemas con Korolev,
por el tipo de combustibles que había que utilizar. Como saben, los combustibles se llaman propergoles. Generalmente estaban basados en que el combustible y el comburente, es decir, lo que arde y lo que ayuda a arder en el cohete, tienen que ir juntos porque no hay oxígeno. En el momento que subimos de unos cuantos kilómetros, pues ya no hay oxígeno para quemar, y las dos cosas las tiene que llevar el cohete. Y él utilizaba siempre de combustibles sólidos. Algunas veces también utilizaba un queroseno, pero fue Korolev el que decidió que con eso no se iba a llegar nunca a la Luna. Y entonces él puso en marcha el gran lanzador, el M1, que llegó a tener en el modelo L5 hasta 30 motores, como pueden ver aquí. Y él ya empezaba a utilizar propergoles líquidos, como era oxígeno líquido. ¿Por qué no funcionó? Pues porque tuvieron mala suerte. El primer lanzamiento que hicieron solo estuvo, no sé si fueron del orden de 60 segundos, y explotó fuera de la plataforma. Pero en la segunda prueba que hicieron, ya en el año 69, el cohete explotó en la propia plataforma antes de despegar, y aquello fue como una especie de bomba en todo el complejo quedó arrasado, y además la gran parte de la cúpula de las personas y técnicos que estaban preparando las misiones a la Luna, pues murieron, con lo cual, pues en ese momento la Unión Soviética se quedó descolgada, porque ya estábamos en el año 68, y unos meses más tarde la NASA puso ya 3 hombres en ir hacia la Luna y volver, con lo cual pues prácticamente ahí murió el programa tripulado soviético. También hubo tragedias, no están por orden digamos cronológico, porque esto fue también en el año 68, cuando los 3 astronautas de lo que se ha llamado el Apolo 1, pues estaban haciendo un entrenamiento en lo que era el módulo de servicio, que, como saben, junto con el módulo lunar son las 2 únicas piezas que llegaban hasta la Luna de ese cohete, que ahora veremos que tenía casi 40 pisos de altura. ¿Dónde estuvo el error? El error estuvo en que alguien pensó que aumentando la cantidad, en lugar de la proporción de oxígeno y nitrógeno que hay en el aire, aumentando alguien he oído que era un 100%, no lo creo, pero vaya, aumentaron mucho la cantidad de oxígeno, la proporción de oxígeno en la atmósfera del módulo, y probablemente, o un conector, había kilómetros de cable en el módulo lunar, un conector falló, o simplemente los interruptores, que tenían muchos interruptores, y pues como todos los interruptores que utilizamos, y que, con la tecnología de aquella época, que no eran, digamos, de tipo digital, pues entonces probablemente esa chispa encendió el oxígeno, así quedó el módulo lunar por dentro, y bueno, pues esa fue una de las grandes tragedias, y a ese Apolo, que nunca voló, pues se le dio con el nombre del Apolo 1. La otra tragedia en el lado soviético fue el 23 de abril del 67, cuando ya habían conseguido con un cohete Soyuz poner un hombre en órbita y volver. La vuelta fue normal, pero los rusos normalmente hacían la reentrada en la Tierra y recogían el módulo donde iban en este caso el astronauta, en Siberia, es decir, con paracaídas, y en lugar de amarar como hacían los del Apolo, pues los paracaídas fallaron y se estrelló contra la Tierra, y Komarov murió. Esta es algo que a mí siempre me llamaba la atención cuando se decía, cuando ibas a Estados Unidos, que había ovnis en el desierto de Mojave, y yo no me extraña cuando alguien allí veía un artefacto como este volando, sin alas, sin hélice, sin nada. Eso no era algo que estaba muy visto, eso o había venido de fuera, o algo estaba cociendo que nosotros no sabemos lo que hay, le tenemos que buscar una explicación.
Bueno, pues estas eran las pruebas que se hacían del módulo lunar, que ahí lo vean esas extensiones que bajan, esos son los elementos que al llegar a la Luna, lo que hacen que antes de que se pose en la Luna, paren el motor y les permita bajar y alunizar. Estando Armstrong pilotando, él después no fue piloto en la misión del Apolo 11, fue el comandante, pero él también sabía pilotar el módulo lunar, y de hecho le quitó el problema que tuvieron los mandos a Aldrin, y él fue el que realmente buscó el sitio, porque hubo un problema, como ahora después le contaré cuando hablemos del Apolo 11. Él salió, esa estela que se ve ahí es el sistema de eyección que había en el módulo lunar, y él salió y bajó en paracaídas. Y ahora pues estamos a hablar ya de la epopeya. Los soviéticos terminaron, y ahora pues la epopeya de hecho es para el proyecto Apolo. El proyecto Apolo fue viable gracias a dos cosas. La primera, el cohete. El Saturno V, que puso en marcha von Braun, tenía 110 metros de altura y un diámetro de 10 metros. La maquinaria que hubo que hacer para poder no solo hacer los depósitos, sino sobre todo una de las partes más difíciles, que todavía lo son, en España las hace Casa, hacía esos anillos de unión de las tres fases, pues son utensilios, utillaje impresionantemente grandes. En total pesaba, me parece que eran cerca de 3 millones de kilos, 2.900.000 kilos, completo cargado. Se podían poner dos fases, esta es la primera fase, la segunda fase y la tercera. La tercera no se ponía cuando se estaban haciendo las pruebas, y se llamaba el Saturno 4, el Saturno 4B, y solo era el Saturno 5 cuando estaba completo. Esto que queda aquí al final, como ven, es un pequeño cohete que se llama el Launch Escape System. Era en el caso de que hubiera un problema, eso se podía encender, arrancaba el módulo, lo sacaba con el cohete cogido aquí y volvía a caer con paracaídas, con lo cual si había un problema, que el cohete iba a explotar o iba a hacer algo, había un problema grave, podían salvar a la tripulación. El otro elemento importantísimo por el cual el proyecto Apolo fue un gran éxito es cómo se ingeniaron todas las industrias para ponerse de acuerdo, y cómo eran los distintos puntos de la trayectoria donde había que hacer algo. En cada punto, aquí estábamos en la Tierra una vuelta y media, después aquí encendíamos un cohete y lo lanzábamos a la trayectoria translunar. Aquí le dábamos la vuelta al módulo, al módulo de servicio, y sacábamos el módulo. Hacíamos lo mismo, nos quedábamos en la Luna, le dábamos una vuelta y bajábamos. Después, al revés, subíamos otra vez a la Luna y volvíamos a la Tierra. Pero esto, como lo vamos a ver muy bien, es aquí que lo vamos a ver. Y vamos a oír las voces del Apolo 11. Esto es el lanzamiento, el día 16 de julio del 69, con el Saturno V completo, al completo. Llegó a 68 kilómetros, se quita una parte y ya íbamos a casi 20.000 kilómetros por hora. La segunda fase nos lleva a 176 kilómetros a 25.000. Ahí ya damos vuelta y media a la Tierra y entramos en lo que se llama la inyección translunar. En 40 minutos abrimos la cofia, sale el módulo de servicio, se da la vuelta y atraca en el atraque que tiene el módulo lunar y lo extrae. ¿Qué se hace con lo que quedaba detrás? Basura espacial. Lo mandamos a la órbita solar.
y está dando vuelta alrededor del Sol desde entonces. Las dos máquinas van juntas hasta que entran en órbita de la Luna, que nos la hemos pasado, y nos separamos, y baja con dos astronautas. Iba Aldrin e iba Armstrong. Más tarde les contaré los incidentes, pero hubo incidentes. Cuando le dice que ha llegado, le dice que muchas gracias por decírselo, porque había mucha gente que se le estaba poniendo la cara azul porque estaban conteniendo la respiración. Las palabras de Armstrong, el pequeño paso para el hombre y el paso de gigante para la humanidad, son las voces originales. Hicieron lo que todos sabemos, pusieron las banderas, pusieron todo el equipamiento y recogieron alrededor de 17 kilos de muestras lunares. Utilizando la parte baja del módulo de plataforma de despegue, la nave se vuelve hacia la órbita de la Luna. Allí se vuelven a acoplar y hacen el viaje inverso. Ya llegando a la Tierra, se separan con los jets que han visto que tenía el módulo de servicio, reentra donde se alcanzan el módulo lunar, el módulo de servicio de comando tiene casi un metro de acero en la parte frontal que se quema mucho, parte se evapora, y entonces pues ya se llega a Tierra. Y en el momento del Apolo 11 había 7 barcos, aparte de las estaciones terreno, había 7 barcos para buscarlos, y había, me parece que eran 10 aviones, lo que se llaman Arias, y en este único caso los 3 astronautas fueron llevados a un lugar en cuarentena, porque no se sabía si iban a traer algo que nadie sabe si estaba en la Luna, y bueno, pues estuvieron en cuarentena, cosa que se vio que no simplemente había que hacerlo, que tuvieron que hacer un documento de paso de aduanas, porque venían en una nave de fuera y decía procedencia, la Luna, llegada en Apolo 11, o sea, como si fuera un vuelo de un avión. Fue muy curioso, que yo eso no lo sabía. Voy a ir diciendo un poco lo más importante de lo que fue el Apolo. Empezamos realmente, hubo un Apolo 4, que casi no se habla de él, pero fue la primera vez que se probó el cohete sin tripulantes. El Apolo 7 fue un vuelo con tripulantes, pero a la órbita terrestre. ¿Y qué pasó allí? Pues hicieron dos cosas muy importantes. Era un Saturno 4 y aquí, como ven, lo que había era como si fuera el atraque del módulo lunar. Y ahí probaron que el módulo de servicio desde el cual está tomada esta foto se podía realmente atracar, como después hubo que probar. Todos estos pasos, por eso he puesto lo de la trayectoria, porque se fueron probando uno a uno. El último fue el Apolo 10, que hizo todo, como ahora veremos, en la órbita de la Luna. Fueron también muy importantes cuando se probaron por primera vez los trajes. Los trajes los había diseñado la NASA. El creador fue Emilio Herrera, fue el español Emilio Herrera, que después se marchó de España como ingeniero después de la Guerra Civil y volvió ya muy tarde, y en la Guerra Civil el traje que él había hecho se perdió, pero él le llamó traje estratosférico, porque lo que pretendía hacer es lo que después hizo un alemán, irse a la estratosfera y bajar con ese traje en un globo y después lanzarse al vacío. Y él lo quería hacer él, pero finalmente solamente ha quedado de él que sí que diseñó el traje espacial. Esta es la primera foto bonita al salir los vuelos desde Cabo Cañaveral, el sol reflejándose en el Golfo de México,
tengo que dar las gracias que las fotos de la NASA están puestas al público y todas las fotos que hicieron los astronautas en la Luna o que se hicieron en los vuelos han sido remasterizadas y se han pasado, y ahora a las fotos es verdaderamente fantástico la calidad que tienen. Yo tenía alguna presentación hecha, porque en 50 años uno habla del Apolo de vez en cuando, y he utilizado todas las nuevas que han salido en el web de la ESA, de la NASA, perdón, y son verdaderamente fantásticas. Este es el lanzamiento del Apolo 8, fue realmente la primera vez que los hombres salieron del planeta Cuna, que decía Tsiolkovsky, del planeta Cuna a otro elemento en el universo. Consiguieron hacer por primera vez, tomar una foto del amanecer de la Tierra en el horizonte de la Luna, y además probaron por primera vez también la televisión en color desde la Luna. El Apolo 9 se lanzó entre el 3 y el 13 de marzo, y aquí el entrenamiento que se hacía era el poder separar el módulo lunar en la órbita de la Luna, que se bajara hacia la Luna y que volviera a atracar, y todo eso eran los pasos necesarios que había que probar, porque no era lo mismo en la Luna que era en la Tierra. Y entonces este fue el fin del Apolo 9. No llegaron a la Luna y también probaron la posibilidad de salir al espacio, lo que se llama un paseo espacial, en inglés un EVA, para ver en el caso de que hubiera algún problema que tuviera que resolver el astronauta fuera de la nave o del módulo lunar o del módulo de servicio. Este es el Apolo 10, el que probó absolutamente todos los pasos que acabamos de ver en el vuelo hasta llegar a la Luna. Este es el momento en que ya se había separado el módulo lunar y bajó hasta la superficie a unos 10 kilómetros de altura de la superficie. Eso era un problema, estaba previsto que bajara, pero no tanto. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando los dos elementos estaban unidos en el espacio, estaba el módulo de mando, hay lo que se llama una cámara que se puede presurizarse o despresurizarse. Cuando van las dos juntas, ahí esa cámara, los astronautas pueden pasar de un lado a otro, pero en un momento determinado, cuando los astronautas pasan hacia un lado, tienen que cerrar ese compartimento. En inglés se llama airlock, es una especie de cosa cerrada, es un cierre hermético. Se cierra la parte de la escotilla del módulo de mando y ellos entran en el módulo lunar, y cuando el aire que queda y los dos están cerrados, había que ventilarlo, tenían que salir y quedarse en vacío. Pues por alguna razón que no estaba, porque parece que hubo algún problema incluso en las instrucciones que tenían los astronautas, no se vació del todo. ¿Y qué ocurrió? Cuando se separó el módulo lunar hacia la Luna, le dio un empuje inmenso del aire que había quedado dentro y le dio mucha más velocidad con la que tenía que moverse para llegar. Fue controlado y finalmente bajaron un poco más, pero finalmente, como saben, pues el proyecto funcionó muy bien. Y llegamos pues al 16 de julio, el Saturno V, que era una maravilla. Las películas que se ven y que veíamos, que nos mandaba la NASA unos días después, películas en 16 milímetros, porque la televisión que veíamos en Canarias, veíamos el telediario llegaba enlatado. Cuando lo emitían en Madrid, en el telediario de las 3, pues terminaba la cinta, la metían en un avión y la llevaban, y allí se ponía a las 8 de la tarde el telediario que en Madrid se había puesto, y siempre íbamos detrás, pero la NASA después nos mandaba las películas en 16 milímetros y era un gozo el poderlas ver con el proyector que teníamos en la estación, lo que tú habías estado oyendo, porque los lanzamientos y eso lo oíamos y oímos las voces, pero todo lo demás te lo tenías que ir imaginando. Este es el módulo lunar ya
descendiendo para alunizar, era el Eagle, el águila. No lo he dicho que el Apolo tiene su insignia, o el águila calva, que es el águila del escudo y el pájaro emblema de los Estados Unidos, y si no lo ve, me parece que en la anterior se ve mejor. La rama de oliva la llevan las garras, la paloma de la paz o la águila de la paz la debería llevar en el pico, pero parece que los rusos no estaban muy contentos porque ya ellos sabían que no iban a llegar y pidieron porque parecía que aquello es que los americanos iban a ir a quedarse con la luna porque el águila tenía las garras abiertas, y entonces pues decidieron quitar la rama de olivo del pico y ponerla en las garras. Aquí el módulo lunar ya se está moviendo, y también desde el módulo de mando se tomó también por primera vez en este vuelo la Tierra amaneciendo sobre la superficie solar, que esta foto es verdaderamente fantástica. Y esta foto, pues ya hablaremos mucho de ella, porque es la foto que se ha puesto en cuestión siempre porque el hombre ha llegado o no ha llegado a la Luna. Esta foto, según mucho, el creyente que no han llegado, pues es la foto icónica de Kubrick, que la han hecho en la Tierra, y que entonces esto es una mentira. Después demostraremos que es una verdad. Esto fue el 20 de julio del año 69, y Aldrin desciende del LEM. Él no fue el primero que bajó, primero había bajado Armstrong, y el que toma la foto es Armstrong, y él tuvo muchas dificultades en salir, porque las cotillas, cuando las hicieron, parece que no tuvieron en cuenta este maletón que tienen que llevar, el Life Portable System, que se llama, pues, el soporte de vida, pues que ahí iba, y además encima tenía una antena que le permitía, por ejemplo, hablar, no con sus frenadillas, pero permitía hablar con nosotros, con más palomas, en UHF, y nosotros lo seguíamos con unas antenas especiales que ahora después mostraré. Y naturalmente, pues se ha cumplido el sueño de la humanidad, se ha cumplido lo que quería, la mitad del sueño que tuvo Kennedy, pero al menos el hombre ya estaba en la Luna. La bandera, que es otro, como saben también, otro tema polémico, pero en esta bandera se ve muy bien por qué no es polémico, por qué la bandera está así, porque aquí no hay aire, aquí no hay viento, ¿por qué está la bandera así? Si ustedes lo ven, esto es un palo, y aquí tiene un giro, y esto es otro palo, y la bandera está cogida ahí con lacitos. O sea que realmente la bandera venía plegada, hicieron así y ya estaba la bandera desplegada. Así, pues yo creo que eso lo entiende cualquiera, pero los negacionistas dicen que no, que esto lo hizo Kubrick, y muy bien, pues nada, vamos a creerlo y ya está. Esto son los ALSEPs, en este caso se llamaron ESEP, son los Early Apollo Scientific Equipment Package, paquete de equipos científicos del primer Apolo, que fue muy simple, fue realmente muy simple, pero hay 3 o 4 cosas muy importantes. Está un sismógrafo, está el espejo retroláser. Con este espejo retroláser, desde las estaciones que tienen láser, como por ejemplo la que la ESA tiene ahora en el observatorio del Teide, en el observatorio del Teide hay un sistema que permite mandar una luz de láser. Aquí se refleja y se pueden medir la separación de la Tierra de la Luna en aproximadamente un centímetro al año. El error de medida de este retroláser lo utilizan los topógrafos también ahora, ya no hay que ir midiendo. Cuando va el topógrafo, lanza y le dice 18,32 metros, pues esto solo a los kilómetros de la Luna. El Apolo 12 fue entre el 12 y el 14 de noviembre. Aquí el LEM, el módulo, se llamaba el Yankee Clipper. ¿Por qué? Pues porque los 2 de los astronautas eran marineros, habían estado en la Navy, y entonces pues le llamaron como el Clipper.
Pero fíjense la diferencia que hay entre la anteneja que había en los ALSEPs que desplegaron en el Apolo 11, ya en el 12 empezaron a mejorarla. Nunca los americanos se plantearon estos vuelos como vuelos científicos. Solamente mucho más tarde se empezaron a ver que ya que vamos allí, porque una vez que el Apolo 11 había llegado, ya he ganado la carrera, y ahí decía, ¿y ahora qué hacemos? Y de hecho los Saturnos ya estaban en fase de construcción, al final se quedaron 3 sin utilizar, se quedaron tirados en el suelo, pero desplegaron los ALSEPs muy mejorados. Y aquí es lo que les decía al principio, este es el Surveyor, allí se ve el módulo, el Clipper, allí arriba la antena que hemos visto aquí abajo, y entonces vino andando y aquí pues recogió la cámara que había mandado fotos desde la superficie de la Luna y la metió en la parte, en el módulo lunar que salía y se trajo a la Tierra. Con eso pues hicieron un estudio de cómo afectaba el viento solar, la radiación del Sol sobre a los elementos activos de los satélites, no solo los que estaban en el aire, en el espacio, sino también los que estaban en la superficie. Y esto fue Alan Bean recogiendo la cámara. Esta fue el Apolo 13, todos conocemos lo que pasó, no vamos a contar la historia. La historia muy corta es que en el módulo de servicio iban las primeras baterías de combustibles que se crearon para ir al espacio, se hicieron en el Apolo. Si no han oído lo que es una batería de combustible, es una batería, un sistema que yo uno oxígeno con hidrógeno en un sistema que es un catalizador, y eso produce electricidad y agua. Eso es lo que llevaban. El agua la utilizaban también para beber, pero una de esas bombonas explotó por razones que no se saben. Lo más probable es que fuese, como iban en el exterior de la nave, un micrometeorito que hemos visto después muchas veces contra las ventanas de la estación espacial y de otros satélites, que bueno, ha habido otros satélites que se han perdido debido por choques con la basura espacial, pero otro ha sido simplemente porque es un micrometeorito que venía a esas supervelocidades, pues aquello es como una bala de un cañón que es capaz de atravesar el satélite completo. Los astronautas tuvieron que refugiarse en el módulo lunar porque no había suficiente electricidad. Pasaron mucho frío porque los calentadores no podían utilizarlo, porque no había producción de energía, no llevaban paneles, estos equipos no llevan paneles solares. La energía procedía de estas baterías de combustible, y en un día, yo estaba en la consola cuando ocurrió el problema. Las consolas que teníamos en Canarias eran muy primitivas, y de pronto pues tenía una lucecita verde y una lucecita roja en una serie de parámetros que nos mandaba, y los ordenadores se extraían y los ponían en la pantalla. Lo tenían, y bueno, de pronto pues se pone aquello, una verbena de luces rojas, y ¿qué pasa? Pues yo pensaba que la estación se había perdido la señal, y como no había señal, pues rápidamente el ordenador te dice que no recibe y no te puede poner allí luz roja porque no tengo la telemedida que tenía que llegar. Entonces fue cuando oímos la célebre frase que tenemos un problema, y bueno, pues aquello fue increíble porque en menos de 10 horas la NASA ya había reducido un montón de empresas que trabajaban en el Apolo, porque ya estaba todo en marcha, los cohetes estaban hechos, los módulos estaban hechos todos, y había del orden, en el momento álgido hubo alrededor de 200.000 personas que trabajaban o que trabajábamos para el proyecto Apolo, incluidos los de la NASA, más los contratistas, que en ese caso yo era un contratista, y tuvieron que poner en marcha unas 35.000 personas en menos de un día para pensar cómo podíamos rescatar a los astronautas. Lo hicieron metiéndolos en el módulo lunar, vinieron todos en el módulo lunar, y finalmente
se pasaron al módulo de mando ya cuando estaba a punto de reingresarse. El módulo lunar se tiró y el módulo entró como entraban todos los demás, con los paracaídas, y gracias al módulo lunar se salvaron los 3 astronautas. Ya voy por el Apolo 14, perdón. Esta fue la misión más larga, una de las más largas, fue la primera estancia de 2 días completos, recorrieron 25 kilos de rocas, iban sumando, porque era lo que daba ciencia, no tenían otra cosa más, aunque ahora veremos que hicieron algunas cosas que después continuamos los que estábamos en tierra, como este caso. Aquí enterraron a unas cargas explosivas para hacer estudios con geófonos. En el caso del Apolo 14 no se llegaron a explotar porque las montaron demasiado cerca al resto de los otros aparatos, pero en los siguientes Apolo, como ahora veremos, sí que lo hicieron. Esto fue el Apolo 14, que ya no llevaban todavía ningún vehículo, y recorrieron todo esto. Esto lo pongo porque al final veremos las fotos reales de que se han tomado, donde se demuestra que estábamos allí. Aquí está la roca que le llamamos la roca Tortuga, y vinieron andando, llegaron hasta el borde del cráter que se llama Cone, y allí también tomaron unas muestras de piedras que parece que para los geólogos era muy interesante. Fue un caso muy curioso porque el señor Alan Shepard era un gran golfista, y entonces engañó un poco y se llevó uno de los bastones, no, la parte final del bastón de golf, no sé cómo se llama, que tiene un nombre muy especial, lo metió al parecer entre sus calcetines, y cuando llegó a la Luna, él decidió que con uno de los bastones que se utilizaban para recoger las piedras, lo puso en la punta, como lo ven aquí, y ahí se llevó, las bolas, llevaba 3 bolas, y las 3 bolas las llevaba en los calcetines, y no se sabe muy bien dónde había escondido, porque estaba prohibido. Entonces, llevar cosas que por el peso, no había un control de peso, podías llevar una estampita, algunos llevaron la estampa de una fotografía de su mujer y sus hijos, y las dejó allí de recuerdo. Pero vaya, en este caso estuvo jugando al golf, y por poco crea un problema entre instituciones americanas, porque cuando vino, pues ya todo el mundo se enteró que había tirado las bolas, y decía que iba millas, va a correr millas, con un sexto de gravedad, pues con aquello, una de ellas creo que ni le dio, porque decía la que le dio a la arena, y el otro le tomaba el pelo, decía, si lo que estás sacando es arena. Total, que al final él regaló eso a un club de golfistas, y el Smithsonian, que es el quien guarda todas las cosas del espacio en Washington, pues la reclamó, porque decía que eso había sido transportado en un elemento federal, y quien tenía derecho, y parece que al final no consiguieron que esta asociación la quitara. Aquí tenemos el primer vehículo lunar en el Apolo 15, que fue entre el 26 de julio y el 7 de agosto del 71. Con esto ya se podían hacer muchas más travesías y recorrer lugares muy interesantes, que andando pues era más difícil. También estaban más tiempo en la zona donde aterrizaban. Y aparte de poner los ALSEPs, se hizo por primera vez lanzar un satélite pequeño, se llamaba el PNF, el Particle and Field Satellite, y iba escondido en la parte del módulo de servicio, y desde dentro, cuando estaban dando en el punto que le interesaba, se lanzaba y se dejaba en la Luna. Y después nosotros, desde Maspalomas, que teníamos la estación para hacer cosas menos importantes que los de Fresnedillas, pues seguíamos este satélite y recogíamos datos que fundamentalmente era comparar cómo era el viento solar que llegaba antes de llegar a la Tierra, a la superficie de la Luna. El Apolo 16 fue el que más tiempo estuvo y más paseos por la Luna hicieron, y desplegaron los geófonos, como les decía, y el lanzador de granadas.
Esta foto a mí me ha impresionado porque no la había visto hasta ahora que he estado buscando. Es impresionante, pero esto indica el nivel de luz que hay en la Luna en esos momentos y por lo cual nos va a explicar por qué tenemos la cuestión de la iluminación del módulo. Aquí ya está con el rover que se mueve y en este caso recogieron casi 100 kilos de rocas. Fue el vuelo que más rocas lunares trajo. Pero este es importante. Yo siempre decía que era lo de los lunáticos. Cuando los Apolos estaban terminando, pues la estación de Maspalomas, la estación de Fresnedilla, se dedicaba a otras menesteres. La nuestra tenía otros pocos trabajos, más que satélites orbitales. Participamos en el Skylab, que no voy a hablar de él, solo al final para decir que hacíamos algo que no se podía hacer en Fresnedillas. Pues nosotros, cuando yo estuve en eso de los lunáticos, estábamos recién casados y la Luna sale cada día 30 minutos antes más o menos, y entonces pues a lo largo del mes tú has dado la vuelta entera al reloj. Entras a trabajar cada día, pues lo dividíamos en varias horas, pero hacíamos, hoy entraba a las 12 de la noche 4 días y al siguiente desde la mañana, y después el otro era a las 10 y después a las 6, a las 3 de la madrugada, y nos dábamos la vuelta. Éramos los lunáticos y teníamos todos los datos, y uno de ellos era el día que hacía, era fantástico, era el día que teníamos que hacer explosiones en la superficie de la Luna. Era un programa que lo llevaba naturalmente Houston, y nos decía que nos mandaba un preprograma que decía: hoy comandos críticos. Quiere decir que tú tenías, los comandos que mandábamos a los ALSEP eran un poco como los que hacía Armstrong. Tenías una cosa que tenía 8 o 10 casillitas y tú tenías que ir pinchando el 4, 8, 7 y entonces se encendía una luz que decía comando crítico, y se encendía una luz roja y tenías que pulsar el botón del comando crítico que decías que sí, que estoy de acuerdo en que salga aunque sea un comando crítico. Y esto lanzaba la granada, explotaba, y cuando ya habíamos lanzado la granada salíamos todos pitando a la sala donde estaban los registradores y veíamos la señal del sismógrafo, que empezaba a sacar los típicos señales del sismógrafo, y parece una tontería, pero en el Apolo 17 no solo había un sismógrafo, sino que había también los geófonos, que la diferencia entre un geófono y un sismógrafo es que el sismógrafo realmente mide la onda superficial, es decir, cuando el terreno se mueve en el sentido horizontal, mientras que el geófono lo que hace es en el sentido de la profundidad. Las explosiones, que eran hasta de 3 kilos, las granadas eran del orden de 3 kilos, podían llegar a profundidades de hasta 2 kilómetros. Con lo cual eso le dio a los geólogos, que ya empezaban a ver geólogos, en el Apolo 17 ya venían verdaderos profesionales geólogos, de decir cómo era la superficie lunar y cómo era confirmación que la Luna tenía un núcleo hierro-níquel, parecido, un NIFE, igual que tiene la Tierra. Y lo cual de ahí la deducción era que la Luna se formó del planetoide que se la llevó con el choque con la Tierra en forma magmática, y finalmente ahora se han demostrado que las rocas de la Luna, algunas rocas de la Luna, son más antiguas que las de la Tierra porque se formaron antes. Esta foto también es impresionante, con la roca de donde está sacando Schmidt, tomando muestras con el rover ahí puesto, y era Cernan el que tomaba las fotos. Este es el proyecto Apolo. Eso fueron lo que hicieron los astronautas de manera muy reducida.